Toño, déjame enlazarme en estos momentos. Grábeme, don David. Nos vamos a enlazar en estos momentos después de platicar con el presidente de Morena, ahora con la secretaria general del partido, Citlali Hernández, que también ha jugado un rol protagónico, un papel importante en este proceso interno que nos tiene aquí, tratando de desmenuzarlo para usted. Está en su automóvil y la saludo con mucho gusto por su generosidad y siempre un compromiso con la audiencia de Sin Censura. Citlali, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, querido Vicente, pues siempre encantada de estar por acá y haciendo todo el esfuerzo. Perdóname que otra vez voy en camino, pero un gusto. Saludos a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Gracias. Le preguntaba a Mario, te lo pregunto a ti. ¿Misión cumplida, Citlali? Totalmente, misión cumplida, Vicente. Creo que teníamos un objetivo y más que además o con independencia del resultado era un proceso democrático, transparente, que no hubiese ruptura justificada, que los 6 aspirantes terminaran juntos levantándose la mano, con excepción de la postura unilateral, independiente, aparte, digamos, de Marcelo Ebrard. La realidad es que vimos un proceso inédito. En ninguna parte del mundo había pasado esto. Las propias casas encuestadoras era la primera vez que hacían una encuesta espejo de esta magnitud, no solo en el tamaño de la muestra, sino además en lo que significa que tengas a 6 observadores, es decir, un representante de cada uno y cada una de los aspirantes, observando el levantamiento, dándole seguimiento a los paquetes, porque te podría contar cantidad de anécdotas de compañeros que tenían a resguardo los paquetes y que literalmente los observadores de los aspirantes se dormían afuera de la habitación de su hotel para no perderle ni un minuto la vista a los paquetes. Siguieron la cadena de custodia. Luego revisamos acá en bloques de cada encuestadora, 5 bloques, digamos, uno por cada encuestadora, cada uno de los paquetes, sus incidencias, si era válido, si había eso arduo, larguísimo. Yo sostengo que misión cumplida en tener un proceso democrático, transparente, con unidad. La que ganó la encuesta es la doctora Claudia Sheinbaum, con los prácticamente resultados similares de la encuesta que ella propuso, la encuesta de Morena, la encuesta que propuso Manuel Velasco, la propia encuesta que propuso Marcelo Ebrard da prácticamente los mismos resultados, y la encuesta también que propuso nuestro compañero Adán Augusto López. Y en ese sentido yo te diría que estamos frente a un momento inédito porque de fondo rompimos con una tradición, una mala tradición que era definir la continuidad de un proyecto en una cúpula, en un grupo de personas, por un dedazo o por acuerdos de intereses políticos. Lo pusimos en manos de la gente y de verdad que yo estoy muy conmovida por todo el proceso, lo que significa en términos de organización no solo del partido, sino de la militancia, de los simpatizantes, la participación de la gente a través de las encuestas. Nos decía en las casas encuestadoras que era, afortunadamente era muy sencillo. No fue alto el nivel de rechazo. Normalmente cuando alguien toca y levanta una encuesta, pues a veces la gente no tiene interés, no tiene tiempo, pero acá fue muy sencillo que la gente aceptara la encuesta, porque seguramente a nivel nacional había mucha claridad de que venía la encuesta, y pues estaban esperando a ser consultados. Entonces yo estoy muy contenta, Vicente. Ayer vimos al presidente contento, él lo dijo hoy en la mañana, así que ya no cometo ninguna indiscreción. Pues las reglas del acuerdo las hizo él, lo que aprobamos en el Consejo Nacional del Partido, él lo puso sobre la mesa con todos los aspirantes, con las y los gobernadores, con Alfonso Durazo como presidente del Consejo, con Mario, con tu servidora, y me parece que podemos gritar victoria en el sentido del proceso, un resultado reconocido por todos o casi todos, y creo que hemos perdido la conexión con la senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena.
como partido. Me imagino que le ha de haber llegado una llamada, está desde su celular. Pues son cosas que pasan. A ver, Citlali, esto es importante porque el presidente estuvo al pendiente del proceso. Las reglas las establece el presidente y ahora sí que les dejo una gran responsabilidad a ustedes. O es un buen proceso interno o es un buen proceso interno y afortunadamente se le ha cumplido. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí, Citlali, de que el partido a lo mejor no estaba al nivel del líder histórico que significa Andrés Manuel López Obrador, que es Andrés Manuel López Obrador? Hoy sí Morena está a mano de alguna manera con el presidente, con este proceso interno. Mira, yo pienso que cumplimos con el proceso interno. Permíteme ser profundamente autocrítica. Ayer yo lo pensaba, te lo comparto, no lo he compartido ni en público ni en privado. La entrega del bastón de mando para mí es un cúmulo de sentimientos, porque no solo significa pasarle la conducción del movimiento a quien ganó la encuesta, que fue Claudia Sheinbaum, sino pues que Andrés Manuel López Obrador dejará y dejó ayer ya de conducir el movimiento. Y eso pues es muy fuerte para quienes venimos acompañándole. En mi caso, pues yo desde que tengo 14 años he dedicado pues más de la mitad de mi vida a acompañar el proceso bajo su conducción. Ha sido un maestro del quehacer político bajo la ética como nadie. Y yo creo que para todos es una combinación, porque lo que él está diciendo es, yo hasta aquí llegué, yo ya no soy el conductor del movimiento y a partir de hoy es Claudia Sheinbaum. Yo, si me lo preguntas, creo que hay mucho por hacer todavía para que esa responsabilidad compartida, que en el caso de ayer pues quedó en manos de Claudia, pero que está, digamos, llamada también a asumirla los gobernadores, los dirigentes del partido, etcétera, pues tiene que venir acompañada de mucha claridad, que siempre la ha tenido López Obrador, de que por encima de todo está un proyecto de nación que respalda al pueblo de México, que quiere seguir construyendo un cambio, que quiere seguir transformando su vida. Y cuando hacemos política en posiciones donde estamos ganando, pues es difícil a veces combatir esas inercias, porque empiezan los intereses personales, el proyecto personal legítimo, empiezan las dinámicas pues de las diferencias por el estilo, por la forma. Yo creo, y con mucha autocrítica lo digo, falta todavía más organización en toda esa simpatía que existe en la Cuarta Transformación. Nos falta más organización, es decir, digamos, con autocrítica creo que hay mucho por hacer, pero también con un poco de justicia puedo decir, en este proceso vimos que nuevamente la gente, los simpatizantes, los militantes, fueron los que sostuvieron este proceso, y cuando hay conducción, cuando hay claridad de que el proyecto está por encima de todo, pues ahí están los resultados. Podemos cantar victoria sin duda, debemos cada día estar más a la altura del legado político, del legado gubernamental y del legado de principios e ideales del presidente López Obrador. Como lo leí en alguna columna de Jorge Cepeda Patterson, desde la cena de hace 3 meses, el presidente no le dejó la sucesión presidencial a una sola persona, se la dejó a un equipo. Y eso es un reto sin duda interesante, Vicente, pero hoy te puedo decir que cumplimos, que estamos muy felices. Fue un proceso arduo. La gran mayoría de nosotros hubo días que dormimos poco y otros que duramos 40 horas despiertos, pero con una satisfacción de que el proceso más importante de Morena y de la Cuarta Transformación rumbo a la continuidad, pues fue un éxito. Fue como se tenía planeado. Y bueno, ahora de inmediato Claudia, al día siguiente del resultado de la encuesta, nos citó para empezar a trabajar justamente en lo que sigue: la organización, trabajar la coalición para ganar la mayoría legislativa que se necesita, el plan C. Pues viene la definición también de qué va a pasar en los 9 estados donde habrá gubernaturas. Tiene que haber una claridad, y eso creo que es muy importante, y yo aprovecho para decirlo aquí en este espacio, que
Además, Vicente, siempre la gente en la calle me dice, no deje de ir con Vicente, siempre la vemos. Entonces, en este espacio donde hay muchos simpatizantes de la Cuarta Transformación, decir, el proceso interno ya se acabó, hubo simpatizantes que siguieron a Dan, que siguieron a Monreal, que siguieron a Marcelo, que siguieron a Claudia, a Gerardo Fernández Noroña, a Manuel Velasco, y ya no hay división, ¿no? Y hay una madurez que me parece que también tenemos que reconocerle a Dan, a Monreal, a Velasco, a Noroña, en el sentido de que observaron que el proceso fue transparente, reconocen los resultados y están ahí listos a hacer equipo con Claudia para darle continuidad a la transformación y para apoyar en todo lo que se necesite. Y si desde arriba se da el ejemplo, pues me parece que abajo toda diferencia que pudo haberse dado, pues tiene ya que llegar a su final y entender que somos parte de un mismo proyecto, que ya hubo una ganadora y que hay un equipo del cual todas y todos formamos parte y vamos hacia adelante en todos los retos que vienen, porque de verdad a mí me da mucha, me conmueve mucho, me genera muchas emociones pensar que ayer Andrés Manuel López Obrador dejó la conducción del movimiento, y yo creo que no hay nada más importante para cualquier persona que simpatice y milite en la Cuarta Transformación que abonar a llenar ese hueco que sin duda Andrés Manuel nos va a dejar. ¿Cómo asumes los dichos de Marcelo Ebrard? ¿Cómo digieres eso? Él habla de reponer o hablaba de reponer un proceso por las irregularidades. Ahora está pues con un paso, un pie adentro y un pie afuera de Morena, de la 4T. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo entiendes, Citlali? Pues mira, no lo entiendo bajo los códigos de cómo venía la conversación. No me atrevería en este momento a decir qué alternativas al no entendimiento me llevan a otras conclusiones, pero sí te puedo decir, uno, Marcelo en público y en privado planteó una serie de cosas que él exigía y pedía para la certeza de este proceso. Incluso con el reclamo de algunos aspirantes y de militantes y simpatizantes que observaban, se le trató de conceder varios de sus planteamientos porque nosotros no queríamos una ruptura justificada. Y sin modificar las reglas, el plan original, muchos de los planteamientos que él hizo, nosotros los aceptamos en aras de que no hubiese ningún motivo para que algún aspirante dejara. Dos, en las mesas políticas que se abrieron durante el seguimiento de todo el levantamiento la última semana, que a mí me tocó llevar y conducir, varias veces, no pocas, Marta Delgado y Malú Mitchell, que fueron sus representantes, decían y sostenían con mucha firmeza que ellos no se iban a ir, que ellos confiaban en el proceso y solo habían sido críticos porque necesitaban certezas y en eso pedían comprensión, pero que ellos habían mantenido hasta ese momento el proceso porque creían en el proceso y porque creían que podían ganar. Cuando yo las escuché decir varias veces eso, pensaba en serio que quizás solo era estrés y tensión por lo que significaba el proceso y que es real que ellas pues necesitaban una serie de certezas. Hubo paciencia, hubo diálogo, hubo construcción de acuerdos, hubo consensos entre todos los representantes de los aspirantes, justamente para llegar a la parte final sin que nadie dijera algún pretexto o alguna razón para no reconocer el proceso y el resultado. Esa mesa política, si había una urgencia, nos llamábamos igual a la 1 de la mañana o igual a las 7 o a las 8. Incluso todavía un día antes, Vicente, del último día, la compañera Marta y Malú nos pidieron una reunión urgente para plantear o para proponer que hubiera un observador en la última etapa del proceso. ¿Cuál fue la última etapa del proceso? Se levantaron las encuestas, los observadores de cada aspirante le dio seguimiento a este levantamiento, llegaron los paquetes de cada levantamiento
que tenía 10 encuestas por sección electoral, llegaron a una bodega de seguridad que contrató el partido, y de ahí, de la bodega, se movió al World Trade Center, porque contratamos ahí salones muy grandes, y armamos 5 bloques. Los paquetes de la encuesta que levantó Morena, los paquetes de la encuesta que presentó de las Heras, que presentó Buen Día, digamos, todas las encuestadoras. En mi caso me tocó coordinar los paquetes y revisar de una de las encuestadoras, de las Heras, y después de una revisión ardua, en mi caso, iniciamos a las 8 de la mañana recibiendo los paquetes con la observación y comentarios de cada uno de los 6 observadores, y terminamos al día siguiente a las 2 de la tarde, revisando paquete por paquete, validando con base en lo que ellos observaban, comentaban, con base en lo que les habían reportado en territorio sus observadores cuando se levantó la encuesta. Y después de esa validación o no de los paquetes con las boletas, venía un momento que quedaba en manos de las encuestadoras, y era abrir esta boleta circular, ver por quién votaron, y en una base, yo me imagino, de Excel, en un sistema, poner si había ganado A, si había ganado B, si había ganado C, que era prácticamente una captura del resultado. Hasta entonces todo estuvo observado, no queríamos que se filtrara va ganando tal o va ganando cual, porque al observar esta captura, porque después de la captura venía el algoritmo de las encuestadoras, que eran casi cerca de 930 ponderadores, porque, digamos, esta muestra tenía que asimilarse a pues la población que tiene la lista nominal, es decir, valía de alguna manera un voto que dio un joven indígena en el sur del país, y tenía otro valor un adulto mayor que opinó en las lomas. Tenía cierto valor el voto de una mujer que el voto de un hombre, etcétera. Digamos, es una cosa muy técnica que yo creo que no profundizo porque seguramente no podré explicarla de la mejor manera, es un tema de las encuestadoras. Entonces, no era quien ganaba más boletas ganaba la elección, pero porque faltaba estos ponderadores, y por eso habíamos decidido que esa parte se la dejáramos a las encuestadoras sin observadores. Bueno, un día antes Marta y Malú plantean que todo iba muy bien, que hasta entonces venían caminando, pero que ellos no podían continuar si no había observación de eso. Decidimos y acordamos los 6 representantes de cada aspirante que se permitiera una persona observadora de cada aspirante por cada captura. Bueno, eso es muy importante, Vicente, porque les pedimos 5 personas acreditadas a cada aspirante. Llegaron las 5 personas a observar esta captura. Llevaba ya 1 hora el proceso de captura con los representantes de Marcelo Ebrard, y paralelamente Marcelo dijo que no habían dejado entrar a sus representantes, y eso, con todo respeto a los compañeros, falta a la verdad. Los propios compañeros que estaban adentro del equipo de Marcelo nos dijeron que Malú venía tarde, Malú Mitcher, y pues ustedes entenderán que si estábamos primero en una revisión de paquetes, pues había cientos de personas, y cuando se acabó esa etapa y venía la etapa de la captura, realmente se necesitaban muy pocas personas, por lo cual se decidió sacar a todos para que solo se quedaran los capturistas de las encuestadoras y los observadores de cada representante. Y pues la logística, el acceso, no lo tenía Morena, lo tenía el World Trade Center. Si no teníamos ciertos gafetes acreditados, no podíamos entrar. Sale un compañero de Morena a buscar a Malú, que había llegado tarde, por lo que nos dijo el propio equipo de Marcelo Ebrard, y salieron con los gafetes para dárselos. Llegó Malú, el diputado Emanuel Reyes, otra serie de compañeros, y como llegaron abruptamente, el protocolo del World Trade Center, pues de los policías de seguridad privada que estaban ahí, pues le cerraron la puerta, ¿no? Porque apenas venían los gafetes para entregárselos y ellos estaban entrando, digamos, ya de manera abrupta. Entiendo que eso pues generó un jaloneo, y bueno, ahora la acusación de que se agredió a Malú, que por supuesto
todo el cariño y la solidaridad y no debió de llegar a esta fricción. Entonces yo no entiendo por qué, si se mantuvieron todo el tiempo en el proceso, si durante los últimos días dijeron que ellos tenían la certeza de que iban a ganar y que por eso querían cuidar cada voto, que habían llegado hasta donde habían llegado del proceso porque confiaban en el proceso, ¿por qué horas antes de que se diera el resultado, Marcelo Ebrard sale en conferencia de prensa a plantear la reposición del proceso cuando pudo haberlo planteado en la mesa política abierta, como plantearon muchísimas cosas sus representantes todo el tiempo? Y si lo hubiese planteado en esa mesa política y otros representantes u otros aspirantes hubiesen planteado lo mismo, si 4, 3, 5 aspirantes hubieran dicho que se reponga, pues por supuesto que el partido se enfrentaría a un problema de decidir si no tenía la validez de todos los representantes. Pero no puede pretender Marcelo y su equipo que por el planteamiento unilateral y único de ellos se replantee un proceso que satisface a 5 de los 6 aspirantes. Y no entiendo yo hasta la fecha por qué salía a medios a plantearlo en vez de plantearlo en la mesa política donde estaba la dirigencia, donde estaban los representantes de todos los aspirantes, y por qué salir horas antes en vez de esperar el resultado. Lo cuento y perdóname por extenderme, Vicente, pero creo que a veces la prudencia genera vacíos de información y genera que solo se tenga una versión de las cosas. En conclusión, hubo diálogo constante, había una mesa política donde plantear cualquier inquietud. Ellos de su propia voz decían que confiaban en el proceso, salieron a plantear la reposición en público y no en privado. Hubo representantes. Entonces déjame preguntártelo, Citlali, ¿es traición? Mira, hubo representantes de ellos en esta última etapa y la propia encuestadora que propuso Marcelo Ebrard dio los mismos resultados. No sé si sea traición, yo creo que estamos en un momento en el que nadie quiere que se vaya nadie. Lo mejor que le puede pasar a nuestro movimiento es que la pluralidad amplia que tiene, sus liderazgos continúen. Ganó Claudia Sheinbaum y ella es a partir de ayer la conductora del movimiento. Eso amerita capacidad de diálogo, construcción, inclusión de todos, pero pues lo ha dicho muy claro el presidente, solo hay 2 visiones de país en la palestra pública. Lo que representa el PRIAN, que es el regreso del viejo régimen, Movimiento Ciudadano en medio, que sabemos que es parte de esta simulación democrática y partidista y que representa el regreso del viejo régimen, y del otro lado, la coalición de la Cuarta Transformación, donde está Morena, PT y Partido Verde, que busca la continuidad de la transformación. Cuando Marcelo dice, no quepo en Morena, y con todos estos antecedentes que he contado, pues yo me pregunto dónde busca caber, porque tiene un vínculo al movimiento, lleva rato acompañando al presidente López Obrador y la transformación, nadie lo está sacando, aquí cabe, se le ha dado cauce a la mayoría de sus planteamientos, estuvimos en constante diálogo, Morena no le está cerrando la puerta de nada, la propia Claudia Sheinbaum ha dicho que las puertas están abiertas, ha dicho que le ha mandado un mensaje buscándolo. Es decir, creo que es importante que la ciudadanía y quienes nos ven sepan que de este lado no queremos que Marcelo Ebrard se vaya, sabemos que ha formado parte de este movimiento, pero si él dice que no cabe aquí, pues no sé entonces dónde piense que pueda caber, porque del otro lado está muy claro y muy definido cómo está el proyecto. No me atrevería a decir ningún adjetivo en este momento, Vicente, si es traición, si fue un juego que buscaba construir la narrativa para justificar la ruptura, no lo sé, pero lo que es real es que hoy Marcelo Ebrard tiene que decidir cuál va a ser su postura frente al proyecto de nación que vivimos, frente al momento histórico que tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que tiene que tomar decisiones respecto a su futuro político, pero puede tomar decisiones desde su individualidad o puede tomar decisiones pensando en el momento histórico y en el proyecto colectivo. De este lado hay puerta abierta, de este lado ha habido atención y diálogo. La última palabra y la última decisión la tiene Marcelo Ebrard en qué va a hacer y de qué
lado de estos proyectos se va a colocar. Ojalá tome la mejor decisión, ojalá la tome con cabeza fría y ojalá la decisión que tome no la tome desde su individualidad, sino desde la claridad, que incluso hay compañeros militantes y simpatizantes de Morena, del proyecto, que siguieron a Marcelo por alguna u otra razón, como siguieron o se diversificó el seguimiento y el activismo hacia distintos aspirantes. Si se fuera a otro partido, si decidiera acercarse más hacia la política del proyecto del viejo régimen, pues creo que el pueblo está observando, activo y participando como nunca. Entonces, yo creo que sería un error si Marcelo Ebrard se va a otro partido, pero insisto, de este lado puerta abierta, la decisión está en su cancha. Mi querida Citlali, sé que tienes compromisos, pero hagamos precisamente un esfuerzo, si me permites pedirte para que nos reunamos, para que nos visites aquí, podamos hablar de lo histórico que resulta esta posibilidad de tener una presidenta y obviamente de la 4T en nuestro país, como Morena pone el ejemplo en tan poco tiempo a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, en fin, esto que estamos, este momento histórico que estamos, del que estamos siendo testigos en tiempo real, y ojalá que tengas un tiempito por ahí en estos días para reunirnos. Sé que tienes que correr ahora, pero siempre al pendiente, tú lo sabes. No, igualmente, Vicente, pues nos vemos la próxima semana, ya que esta semana fue pesadísima, pero ya la próxima yo creo que por lo menos tiempo para dormir va a haber y ya eso es ganancia, entonces podremos encontrarnos por allá con mucho gusto y de verdad reiterar, cuando lo analizamos en lo profundo, es un gran proceso, ¿no? Incluso en los momentos de tensión, de diferencia entre los representantes, yo nací en Morena, entonces no tengo un antecedente de otros partidos, pero compañeros que vienen del PRD decían, a ver, por más que haya diferencia o discusión discursiva, no se compara con lo que vivió el PRD en su última etapa, no se compara con las diferencias que viven otros partidos. Aquí hubo civilidad, hubo compañerismo, hubo fraternidad, y de verdad que yo estoy muy contenta porque este proceso forma parte del cambio de la cultura política que estamos buscando y marca un antes y un después. Se acabó el dedazo, se acabó la simulación, se acabó el acuerdo político popular y se Citlali, fortaleció la participación de la gente. perdón que te interrumpa, pero me lo acaba de mandar nuestro jefe de información, Mario Toledo. Te ofrezco una disculpa, Sí. Citlali, pero hay un informe de 30 páginas que ha presentado Marcelo Ebrard. ¿Tienes conocimiento de esto? Es un informe de 30 páginas que afirma Marcelo Ebrard que el diseño y la operación del proceso falló en todas y cada una de sus fases, que hay por lo menos 63 irregularidades en el proceso interno de elección. Esto sí que yo no lo había revisado, pero cito, en lugar de un libre examen de las cuestiones nacionales que interesan a los ciudadanos y que pudieran haber servido de vínculo a los distintos sectores de la revolución y aún a otros que hasta hoy han permanecido indiferentes a la vida pública de México, aunque altamente vinculados con la patria, se ha impuesto desde el primer momento un intransigente y violento monopolio personalista, defensor de los intereses mezquinos y propiciador del continuismo de todos los elementos parasitarios que viven en torno a todos los regímenes. Así lo afirmó el ex canciller. Hablan de un diseño y operación que falló en todas y cada una de sus fases, que entre las 63 irregularidades que menciona, acusa la participación de personas afines a la ex jefa de gobierno capitalina, y hasta que en la Comisión Nacional de Encuestas de Morena había pues personas vinculadas o simpatizantes de la hoy coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, y que hasta, y sostienen, hubo intervención directa de la Secretaría del Bienestar. Ya no Sí, sé ni qué decir. conozco el documento, Vicente. Te lo digo de manera muy sincera. No quiero prejuzgar nada porque no quiero que cometer ningún ser víctima de mis palabras, ¿no? Porque no queremos que Marcelo se vaya, pero
el diálogo, por lo menos el que yo tuve y el que yo viví, parecía que buscaba ir construyendo una narrativa para justificar una ruptura. Este documento nos lo presentaron un día antes del miércoles, en la noche, Malú y Marta. Ahí ya solicitaban la reposición del proceso. Cuando terminó de leer este documento Marta Delgado, Malú Michel y Daniel Cibaja, en representación de Marcelo Ebrard, nos dijeron que se habían equivocado en el documento, que no planteaban la reposición, que solo querían dejar de manifiesto la voluntad que ellos habían tenido a pesar de estos temas que ellos habían venido documentando y planteando, pero dejaban claro que confiaban en el proceso, que habían llegado hasta el final, y tan es así que duraron todo el proceso, se mantuvieron todo el proceso. Es horas antes que plantean un alejamiento, horas antes de dar el resultado. Entonces, yo no sé si no se equivocaron en serio en presentar ese documento y ya lo tenían preparado y más bien se equivocaron. Bueno, pues ahora sí creo que hemos perdido nuevamente a Citlali Hernández. Sé que extendimos, jalamos mucho la liga para que se quedara y respondiera a esto. Yo conozco a Citlali, es muy generosa sin censura, y sé que cuando no se puede y hasta donde se puede, y estoy seguro que si así se lo permite su agenda, regresará con nosotros para despedirse, y si no, pues no se puede, ¿no? Mire, está de regreso diciéndole, yo echándole flores a Citlali Hernández de que No, siempre es generosa con nosotros. Perdóname, Vicente, que me entró una llamada. Bueno, termino para no ya ocupar tanto espacio, perdónenme por prolongarme. Te decía que yo no sé si se equivocaron en la versión que nos presentaron y ellos tenían preparado este documento para pedir la revisión desde antes, y nos presentaron esa versión, o si en serio sí tenían otra intención de solo dejar de manifiesto. Pero conozco el documento y yo diría que dividamos las cosas. Una cosa es lo logístico, lo operativo, la manera en la que se comportó cada aspirante, digamos, todo lo que se pueda documentar, que tenemos quejas de todos. Nadie casi se salva de las quejas. Y otra cosa es el método, otra cosa es el levantamiento y otra cosa es la metodología, la encuesta y el resultado. La propia encuestadora Mercae, que es la que propuso Marcelo Ebrard, da los mismos resultados que las otras encuestadoras. Es decir, suponiendo sin conceder que insinúan que la Comisión de Encuestas de Morena tenía una simpatía por uno o por otro, la realidad es que no puede ser que 4 encuestadoras privadas, una propuesta por él, que él confía en su profesionalismo, en su capacidad técnica, pues den prácticamente los mismos resultados que la encuesta de Morena. Entonces, con todo respeto, creo que no hay elementos para sostener el no reconocimiento al resultado. En lo político puede haber varios planteamientos, lo existen contra todos los aspirantes, era un proceso pues inédito, sin ningún otro precedente, pero en lo metodológico y técnico no se puede cuestionar el resultado de la encuesta. Muy bien, pues estamos entonces para la próxima semana y te mando un abrazote, Citlali, éxito y bueno, si amerita, felicidades por el trabajo y estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Vicente. Saludos a todas y a todos. Nos vemos la Cuídate próxima mucho. semana. La Bye. senadora Citlali Hernández, secretaria general.